¿Qué tal? Buen día, Agustín. ¿Cómo estás? Bueno, 6% de inflación, proyección casi de 3 dígitos. ¿Cuál es el escenario que nos espera, Ricardo? ¿Cuáles son las proyecciones que ustedes están haciendo? Bueno, Agustín, el escenario sigue siendo complicado, es difícil en este contexto y podemos ahora ir desarrollando las razones que la inflación baje sensiblemente. Esta es una economía que básicamente porque mantiene una gran asimetría entre los dólares que posee y genera y los pesos que circulan o que están, digamos, ahorrados en los bancos y demás. Digamos, muestra una inconsistencia que hace que tengamos una brecha cambiaria, la diferencia entre el dólar oficial y los dólares financieros o el blue, que hoy está en torno al 90, pues está en torno al 90%, y eso impide de alguna manera que la tasa de inflación perfore el 5% mensual, por decir un número optimista. Tuvimos 6 en enero, quizá tenemos algunas décimas menos en febrero, pero difícilmente, más allá de algún esfuerzo que en lo fiscal está haciendo en particular Sergio Massa y su equipo desde que llegó al Ministerio de Economía, va a ser muy complicado que el aumento de los precios se desacelere en los próximos meses. Ujú. Recientemente, una de las argumentaciones acerca del impacto que tiene el índice de precios del consumidor está motivado por el aumento en el precio de la carne. Este, Esto que es real porque ha venido el precio de este producto no acompañando a la inflación durante el Uh-huh. 2022, Uh-huh. y pareciera ahora buscar algún viso de recupero de precio. Uh-huh. Pareciera ser desde lo argumental un nuevo embate hacia el campo. ¿Es así? Digamos, es la discusión, digamos, es la instalación de un debate ideológico, político, de posicionamiento ideológico, político sobre este tema, para esconder quizás otros aspectos. ¿Cómo lo ves eso, Ricardo? Yo espero que no porque el campo es el único aportante neto de dólares en la economía argentina, ¿no? Y esto me parece que hay que tenerlo bien en claro, ¿no? Hay un sector todavía, va a ser seguramente el sector de gas y petróleo en los próximos años, un generador neto de divisas para la Argentina, pero todavía no lo es, y la minería lo mismo. Pero bueno, me parece que yo tengo la impresión que puede ser que haya algún intento de algún sector de gobierno, pero no lo veo al equipo económico actual yendo en esa dirección. De hecho, en esta semana han hecho una distinción interesante en el secretario de Comercio, Matías Tambolini, en el Congreso, planteando la diferencia entre los acuerdos de precios y la inflación como un problema que es macroeconómico, ¿no? Los precios justos y demás, que vale la pena también decirlo, en enero no han funcionado para nada, digamos, los alimentos subieron 6,8 a nivel nacional, cuando deberían haber subido no más de 4%, ¿no? Que es el máximo permitido, el máximo permitido allá Bueno, por enero. a propósito de lo que mencionás Sí, recién, Ricardo, esto de los precios justos, esto de establecer precios, eh, topes de referencia, un techo en sí, determinados sí. productos, ¿no es una forma también casi directa, ¿no?, de incidir o de maquillar los niveles de inflación o los números de la Sí, inflación? sí, pero ni siquiera funciona, Agustín, como verás. Bueno, pero Cuando uno funciona para disimular la inflación, seguramente. no, porque cuando uno mira los precios que estaban incluidos en los acuerdos y ve la harina, el arroz, los fideos, tenían que haber subido tope 4% y subieron entre 8 y 10, 12 en algunos casos, ¿no? En el mes. Y esto indica bueno, que uno puede hacer acuerdos, y acuerdos que además son muy sectorizados, están vinculados a las grandes cadenas de comercialización, supermercados básicamente. La gran mayoría de la gente consume en los almacenes de barrio, en el famoso chino, que son almacenes de cercanía o negocios de cercanía, y eso está por fuera de los acuerdos. Digo, Eh, me parece que lo que tenemos que tener claro es que, dada esta dificultad de generar dólares de esta economía, que se va a prolongar seguramente durante todo este año, va a ser muy difícil, a pesar de este esfuerzo fiscal, que es claro. importante, que la Ricardo, reducción del gasto es Ricardo, importante. Sí. y en función de esto que también acabas de decir, pregunto,
Con más inflación hay más recaudación por algunos impuestos, IVA, por ejemplo, que son directos. Eh, con más inflación hay cierta licuación también de algunos compromisos. Por ejemplo, se diluye el impacto del pago de, por ejemplo, ayudas sociales, de la asignación universal por hijo, de jubilaciones, que son todas cargas que tiene que afrontar el Estado y que no se mueven de la misma manera. Es decir, vos tenés un 6, 7%, 5% de inflación y los compromisos que vos tenés para derogaciones siguen siendo los mismos que hace 30, 60 días, 90 días quizás. Pero empezás a recaudar más precisamente por esto de la inflación. La pregunta es al gobierno, al Estado, ¿le conviene frenar la inflación en estos términos, digamos, pensándolo de esta manera? Bueno, justamente nosotros hicimos un ejercicio hace algunas semanas en un informe de nuestra consultora mostrando esto, ¿no? Por debajo del 5% al gobierno se le va a complicar además el logro del acuerdo fiscal con el Fondo Monetario. Vos sabés que con el fondo firmaste un compromiso de metas trimestrales y anuales, entre las cuales la más importante es de las más importantes es la fiscal. Este año hay que hacer un esfuerzo todavía, digamos, más importante que el que tuviste el año pasado, y bajar la inflación del 5% hace que sea más difícil, justamente por lo que decimos. Hay un rezago entre el ajuste de los ingresos fiscales o de los impuestos y de los gastos, que hace que si bajas esa inflación, ese rezago no está, y entonces o se empieza a licuar, y entonces se hace más complicado que la diferencia entre ingresos y gastos sea más cercana a lo que tiene el fondo. Con lo cual tampoco hay incentivos, si se quiere, en el fondo, a bajar demasiado la inflación. Mira, Ricardo, muchísimas gracias por la gentileza, por estos minutos. Un gran abrazo, que tengan un buen día.